Vamos a hacer una oración por algunas personas que están enfermas, que están desahuciadas. Por favor, unámonos. Señor, te rogamos que tú bendigas en esta hora, que seas tú quebrantando la maldición de la enfermedad. Señor, te imploramos que recibas la petición de estas familias y seas tú obrando en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Proverbios capítulo 11. Vamos a tomar el versículo 24 y el versículo 25. Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana la unción de la prosperidad. Amén. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Vea lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 11, versículo 24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Padre, te rogamos que nos bendigas en esta mañana, que vivifiques tu palabra, Señor, y enséñanos a vivir en la prosperidad, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Si ustedes notan en estos últimos días, los noticieros, los diarios han estado anunciando insistentemente sobre la crisis económica, y parece que así como afectó a Norteamérica, ahora la tendencia es que el mundo entero va a quedar bajo una opresión, según dicen los periodistas, los economistas. Pero la Biblia tiene una palabra para el día de la crisis. Dios tiene una respuesta para los que sabemos confiar en Él. Estaba leyendo el testimonio de una iglesia de Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, y dice el testimonio que para estos días muchas familias cayeron en una tremenda pobreza, una horrible inflación, y eso hizo que muchos tuvieran que acudir a sus pastores para tratar de pedir ayuda, para auxiliarse. Uno de estos pastores que testifica dice que él hizo un sondeo sobre la gente, el comportamiento de los creyentes en esos días, cuántos habían sido buenos diezmadores, cuántos eran fieles en las ofrendas, y él se encontró con la tremenda sorpresa que era muy pequeño el número de personas que se habían mantenido fiel al Señor en cuanto al principio de los diezmos y las ofrendas. Pero él testifica que esas familias que se mantuvieron fieles a Dios en este principio maravilloso de honrar a Dios con los diezmos y ofrendas, esas familias fueron protegidas en forma sobrenatural. Por eso es muy importante que miremos lo que Dios dice acerca de lo que son los diezmos y las ofrendas. Voy a enseñarles hoy sobre el tema sembrando para recoger. En primer lugar, la Biblia enseña que la ofrenda es parte de la adoración a Dios. Tengan en cuenta este pensamiento. La Biblia nos enseña que cuando ofrendamos, cuando diezmamos, estamos adorando al Señor. En el libro del Éxodo, en el capítulo 23, versículo 14 al 15, la Biblia dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Note que eso nace en los primeros libros de la Biblia.
Dios siempre ha tenido la intención de guardar al pueblo, de bendecir a la iglesia. Por eso, en estas 3 fiestas anuales, la iglesia, o más bien la nación de Israel, tenía la obligación y la responsabilidad delante de Dios de acudir al sitio que el mismo Señor había fijado como un lugar de adoración. Pero lo que le da fuerza a esta revelación, a esta palabra, es que Dios dice: y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea, Dios quiere que veamos nuestro dinero como algo santo que ofrecemos a Dios. Antiguamente, lamentablemente, no se le dio mucho énfasis a los principios espirituales de siembra y cosecha. Y lamentablemente, algunos diezmaban si querían, otros ofrendaban cualquier cosa, porque no le daban el sentido de las escrituras. Pero en esta porción la Biblia dice que todo lo que nosotros los creyentes aportamos para la obra de Dios es santo. Quien ofrenda muestra su corazón adorador a Dios. La Biblia dice, Salmo 96, versículo 8 y 9, la Biblia dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Nota el versículo 8. Adoren a Dios y traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Cuando entendemos el principio, prácticamente entramos en la dimensión de Dios. Usted puede vivir en la dimensión de lo natural y puede estar buscándole la lógica a lo que Dios manda. Y de pronto puede caer en la trampa del raciocinio y tratar de buscar mecanismos que le ayuden a entender el porqué. Pero hermano, cuando usted ve la palabra de Dios, la Biblia dice que la veamos y que la entendamos. Eso nos enseña en el libro de Jeremías. El Señor dice: ¿quién vio y oyó mi palabra? Ahora, hermano, ver la palabra de Dios, ver estos principios, es entrar en esa dimensión de lo sobrenatural. Oír la palabra no solamente significa con nuestros oídos físicos recibir un mensaje, sino permitir que la palabra llegue al espíritu. Cuando usted logra entrar en esa dimensión que Dios nos enseña, para usted no va a ser difícil alcanzar la bendición, porque ha salido de la lógica, de la incredulidad, del temor y de la duda, por cuanto la palabra de Dios cambia nuestra dirección, nos lleva a vivir lo invisible y lo sobrenatural del Señor. Si usted mira un poquitico la historia de la nación de Israel, usted va a encontrar que donde hay judíos en el mundo entero, donde hay israelitas, esta gente es extremadamente próspera. Lógicamente, ellos tienen cultura. Ellos han visto la palabra de Dios. A ellos fue que el Señor se la reveló. Ellos la han escuchado en el Espíritu. Y mi querido hermano, en el mundo entero donde usted encuentra judíos, para ellos es muy sagrado sacar sus diezmos, sacar excelentes ofrendas, enviarlas a Israel. Y hermano, si hay alguien próspero,
es un israelita, pero la Biblia dice que la iglesia es el israelita espiritual. Muchos lamentablemente viven en la pobreza, viven en el endeudamiento porque retienen más de lo que es justo, porque tratan de encontrarle la lógica para honrar a Dios. Pero yo quiero desafiarlo, mi querido hermano. Arriésguese, haga algo importante para glorificar al Señor. Haga un gran esfuerzo, sea espontáneo en la obra, en el servicio de Dios. Le prometo, en poquitos días, hermano, en pocos meses, usted verá cómo la ruina, el endeudamiento, el desempleo caerá, y usted será un testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Ahora, en segundo lugar, la Biblia enseña que Dios mira la forma como el pueblo ofrenda. Por favor, diga conmigo: Dios mira la forma en que ofrendamos. En el libro de San Lucas, en el capítulo 21, del versículo 1 al 4, la Biblia dice esto, dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y él dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Vea, mi amado hermano, si hay un texto bíblico que a mí en particular me ha sorprendido, y ojalá yo pueda sorprenderlo a usted en esta mañana, es esta porción en cuanto a las ofrendas y diezmos. Porque aquí la Biblia dice que el mismo Señor Jesucristo, Él estaba observando la forma en que el pueblo estaba dando para la obra del Señor. Vea el versículo 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Por favor, diga conmigo: Dios mira, pero dígalo fuerte: Dios mira la forma en que yo ofrendo. ¿Cuánto lo entienden? Hermano, a mí me preocupa como pastor. Y déjame decirle, yo creo que a Dios, al Señor le preocupa como Señor aquellas personas que son indiferentes en su forma de ofrendar. Hermano, hay momentos que algunas personas cogen cualquier billete. Hay momentos que algunos cogen el de la menor cifra y el más viejo y el más arrugado. Como que no tienen un sentido, que es un acto de adoración a Dios. Como que no logran entender que es importante, que las cosas más importantes que nos enseña la Biblia es la forma como ofrendamos. La Biblia dice que el Señor estaba mirando la forma de ofrendar de la gente, y dice que Él veía a los ricos que echaban sus ofrendas de lo que les sobraba. Dice la Biblia, eran ricos, echaban cualquier ofrenda de lo que les sobraba. Estaban dándole una limosna a Dios y no estaban haciendo ningún
esfuerzo para Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué dice esto? Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. El Señor exaltó la actitud de la viuda. Hermano, Él la inmortalizó. El Señor la dejó como un ejemplo digno de imitar. Él dijo: la viuda echó para las ofrendas de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. La viuda echó para las ofrendas de Dios. Por favor, diga conmigo: yo he hecho para las ofrendas de Dios. Hermano, esto es maravilloso. El mismo Señor dignificó a esta mujer. Dijo: cuando ella le iba a dar a Dios, lo hacía con esfuerzo. Y me gusta esa porción. ¿Por qué? Hermano, porque ese es el corazón del adorador. El que rompe los límites, el que se arriesga, el que se mueve en fe. Darle cualquier cosa a Dios no es adoración. Hermano, a un indigente yo le doy de lo que me sobra. Cuando muchas veces quiero ayudar a alguien y hermano, y no me interesa mucho esa persona, le doy limosna, le doy de lo que me sobra. Pero la Biblia dice que lo que usted traemos aquí es para Dios, y eso me llama la atención. Hermano, Dios es el dueño de la plata, Dios es el dueño del oro, pero la Biblia dice que lo que usted trae a la iglesia es para Dios, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios. Ahí dice en Lucas 21:4, pero esta echó todo el sustento que tenía. Me encanta esa porción porque esa revelación me enseña a ser un adorador. Recién comenzando mi vida cristiana, yo no entendía muy bien lo de las ofrendas y diezmos, porque tampoco en esa iglesia leían el texto bíblico para motivar a la gente con la revelación de Dios. Así puede que yo echaba cualquier cosa. Yo cogía el billete de 1000, el más arrugadito, y lo echaba allá. Y me acuerdo que cuando llegué a esta iglesia, un día el pastor testificó, y a mí eso me desafió, y él leyó la porción. Y dijo que cuando él estaba viviendo su peor crisis económica, recién comenzando su vida cristiana, él en un impulso de fe le dijo al Señor: hoy entiendo que las ofrendas y los diezmos son adoración. Y le dijo: Señor, a partir de hoy voy a dar el 20%. Cuando estaba viviendo en medio de las deudas, de la pobreza, y hermano, y honró a Dios. Por eso es que esta iglesia es tan próspera, porque nuestro líder aprendió el principio del esfuerzo. Y hermano, cuando yo le escuché, automáticamente me sentí desafiado. Si el pastor diezma el 20% y él lo ofrece como adoración a Dios, le dije a mi esposa: hagámoslo. Llevo 26 años dando el 26%, y déjeme testificarle
Dios honra a los adoradores cuando lo hacemos con esfuerzo. Hermano, la viuda enterneció el corazón del Señor. Él dijo: esta mujer es una gran adoradora. Ojalá que Dios pueda decir de nosotros lo mismo. En tercer lugar, Jesucristo recibe los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Vea lo que dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 4 al 8. Considerad, pues, cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento para tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Déjeme leerle el último versículo de nuevo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, punto y coma. O sea, ahí hay un silencio. Pero allí, en el cielo, uno de quien se da testimonio de que vive. Vea lo que la Biblia nos testifica. Abraham, el patriarca. Hermano, por iniciativa propia, por inspiración de Dios, un día sintió la necesidad de honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas. Y dice la Biblia que después de obtener un gran botín, él vino y le presentó a Dios sus diezmos. Ahí me llama la atención. ¿Por qué? Seguramente que él tenía la costumbre de ir y honrar a Dios permanentemente con sus diezmos y ofrendas. Pero en esta porción, la Biblia nos dice que Dios le dio la oportunidad a Abraham de obtener repentinamente una gran riqueza. Él rompió los límites. De un momento a otro, Dios le mostró su generosidad y él recibió un gran botín. Y cuando Abraham recibió el gran botín, la Biblia dice que por iniciativa propia tomó del gran botín y vino al altar para honrar a Dios. Y dice la Biblia que le entregó a Melquisedec. ¿Qué cosas encuentro dentro de esta revelación? Para muchos es fácil diezmar. Por ejemplo, si gana 1.000.000, dice: bueno, del 1.000.000 mi diezmo son 100.000, y dice amén, 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 y da el diezmo. De sus 500.000 de sueldo, usted dice 50.000, es fácil. Pero de pronto Dios lo bendice con una herencia. Usted recibió 100 millones de herencia. ¿Cuántos quieren recibirla? Algo mejor, 500 millones de herencia. ¿Cuántos les gustaría? Hermano, Dios nos da sorpresas. Diga conmigo: Dios nos da sorpresas. Óigame, yo no sé a cuánto les estoy profetizando en esta mañana.
Y hermano, del gran botín él tuvo que sacar su diezmo. Lamentablemente hay muchos que no piensan igual que Abraham. Cuando reciben el gran botín, dicen, esto es mucho, 500 millones, 5 millones de diezmo. Y yo que tenía sueños con la casita, con el vehículo, esto me parece mucho. Y dan cualquier ofrenda. Allí ya fueron desaprobados. Hermano, Dios nos prueba, diga Dios nos prueba. Me pasó, viví esa experiencia. Entonces, con mi esposa le dije, mi amor, diezmemos el 20. Hace 26 años creo que ganaba como 120,000 pesos. Y era algo más del mínimo, o sea, hermano, 12,000 pesos fácil. Los tiempos pasaron, entré aquí, recibí un salario, de pronto resulté en el Congreso de la República. Y en esa época, de un momento a otro pasé de 1,5 millones, 2 millones de sueldo a recibir 15 millones. Ahí llegó el botín. Y hermano, cuando yo veo el cheque de los 15 millones, entonces me puse a hacer cuentas para diezmarle al Señor. Y no me acordé del 20, sino del 10. Dije 1,500,000. Vea lo tramposo el diablo. Y luego me acordé, ay, de verdad que yo diezmo el 20. 3 millones. Allá dije, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Óigame, el enemigo me quería robar el privilegio. Los 3 millones me pareció exagerado cuando recibí tremenda bendición. Pero hermano, yo supe que no era la voz de Dios. Y hermano, me dio tanta ira, me dio tanta rabia, que eché el cheque completo para castigar al diablo. Amén. De verdad, yo no le estoy mintiendo. Y déjeme decirle, y déjeme testificarle, Dios no me ha fallado, mi querido hermano. Después de eso, terminé los 2 años en el Congreso. Se me abrieron puertas para ir a muchas naciones. Ni se imagina la bendición tan grande, la generosidad. Porque hoy entiendo, mi querido hermano, que cuando usted es fiel y hace un gran esfuerzo en lo poco, luego Dios le dará botín, y entonces de allá usted también honrará al Señor. Amén. Diga aleluya. Pero lo que me parece increíble, hermano, lo que me parece que hermosea esta porción, es que dice que aquí en la tierra los hijos de Leví recibían los diezmos. Pues aquí en esta iglesia, mi querido hermano, alguien tiene que administrarlos y tenemos autoridades. Pero dice la Biblia, diga conmigo, dice la Biblia, que diga que en el cielo reciben los diezmos uno que da testimonio de que vive. Cuando usted trae esas tremendas ofrendas, mi hermano, cuando usted trae ese tremendo diezmo, allí en el cielo, eso es lo que estoy leyendo, lo recibe el Señor. Y hermano, es por eso que usted marca su bendición o su pobreza. Es bueno que nos determinemos en qué dimensión queremos vivir. Por último, vea, esto es tremendo. Estas revelaciones son violentas. En cuarto lugar, Dios lleva un registro de nuestra inversión financiera en los cielos. Vea lo que enseña la Biblia. Número 7, versículo 10. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar.
Y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminabad, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 600 ciclos. El ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto. Un macho cabrío para la expiación. Y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminabad. Ese capítulo tiene 89 versículos. Es uno de los capítulos más extensos de la Biblia. 89 versículos. Y óigame, Dios dijo que los 12 líderes de Israel tenían que traer la ofrenda específica: el jarro, la cuchara, el plato, el becerro, las ovejas. Y la ofrenda de los 12 es igualita. Todos traían lo mismo: un jarro, una cuchara, un plato, la res, los corderos. La ofrenda de los 12 era similar, pero en ese capítulo el Espíritu Santo invierte 89 versículos para hablar de 12 ofrendas similares, igualitas, como queriéndonos hablar Dios desde el cielo, que cada ofrenda de la iglesia, que cada diezmo del pueblo queda registrado en el libro de la vida. Recibí un testimonio impresionante de una de nuestras discípulas, porque Dios permite cosas. Y ella, en los días de bonanza, fue fiel en las ofrendas, fue fiel en los diezmos, pero de un momento a otro el esposo la dejó con 3 muchachos. Ella quedó en una depresión terrible. Económicamente no tenía cómo responder a sus obligaciones, y un día se acordó de un mensaje que les di como este: el registro de las ofrendas y diezmos. Y en razón a esto fue delante de Dios y le dijo: Señor, yo sé que hay un libro en el cielo donde se registra lo que yo he dado para tu obra. Y le dijo al Señor: por lo tanto, yo sé que tengo buenos argumentos. Y le dijo: Señor, te ruego que mires tu registro y que por los buenos argumentos me ayudes a cubrir la deuda y me proveas un empleo. Y terminó la oración. Y lo que le pasa a muchos: oran y después no creen que Dios va a responder lo que pidieron. Óigame, ese mismo día le llegó alguien con el dinero exacto de la deuda, y para completar la bendición, eso fue un domingo, el lunes en la mañana la llamaron para un excelente empleo. Mi hermano, Dios no se olvida de lo que usted da. Dios no se olvida de su esfuerzo. Él nos da la libertad para que reclamemos. Diga aleluya. Ay, hermano, vea, yo no quiero pasar por encima de esto. Dios tiene un registro y Él no se olvida. Yo quiero desafiarlo. Si usted ha sido fiel
y esforzado. Y mi amado hermano, y se está viviendo una crisis económica, recuérdele al Señor. A Él no se le olvida nada, pero dígale: Señor, acuérdate que tú me autorizaste a probarte. Y si usted no ha comenzado a honrarlo, hermano, a ser generoso y esforzado, comience hoy, no es tarde. Comience hoy, que la prosperidad lo está esperando. Amén. Aleluya. Apláudale bien fuerte. Diga aleluya. Y por último, voy a darle la definición de lo que es el alfolí. En Malaquías capítulo 3 versículo 10, la Biblia dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vea, hermano, la palabra alfolí define dos cosas. Es el lugar donde se toma el alimento que ingerimos. Nunca se lo olvide. El alfolí es el lugar donde tomamos los alimentos que ingerimos. Pero también el alfolí es el lugar donde se adquieren las semillas para sembrar futuras cosechas. Ahora, yo revelaciones ahí. Mi amado hermano, este lugar es el alfolí. Cada semana que venimos a este sitio, Dios nos habla siempre. Hermano, si usted viene con el corazón abierto, usted notará que cualquiera que se para en esta plataforma siempre tiene un consejo de Dios, siempre. Yo llevo 26 años y, hermano, cada vez que me siento a recibir, aún, hermano, sean mis discípulos, mucho más mi pastor, mis condiscípulos, siempre Dios habla. O sea, Dios alimenta nuestra vida espiritual. Dios nutre nuestra fe. Dios nutre nuestra esperanza. No hay ningún cristiano que venga con el corazón abierto a la iglesia a recibir la revelación que salga frustrado, hermano. Los que salen como entraron son los que nunca le prestan atención al mensaje. Son los que cuestionan, los que critican. Pero cuando venimos con el corazón abierto, nuestra fe va evolucionando y cada día somos mejores. ¿Sí o no? ¿Cuántos sienten que aquí Dios los alimenta? Levante la mano. Al con la mano levantada, dígale: Señor, gracias, porque este lugar es mi alfolí, donde tú me ministras, me fortaleces, me edificas, me haces más fuerte. Diga amén, amén. Aleluya, apláudale bien fuerte. Pero también la Biblia dice que el alfolí es el lugar donde se adquieren las semillas para las futuras cosechas. Por eso Dios dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Pues mi querido hermano, ahí le estoy enseñando. Cada vez que ofrendamos para Dios, cada vez que diezmamos para Dios, estamos colocando semillas en el alfolí. Hermano, cuando usted es juicioso y coloca su semilla, hermano, cuando usted siembra la semilla,
en el mejor terreno que es la iglesia, usted no va a recibir otra semilla, usted va a recibir cosecha. Hermano, el campesino labra la tierra, coloca la semilla de la papa, sembrará por ahí que unas 2000 papas, pero luego recoge cargas y ese es su sustento. Vea, vamos a hacer algo más. Yo sé, ¿a cuánto les ha hablado Dios? Bueno, como a 10. Adelante, hermanos, a los que les habló Dios en esa mañana. La pregunta: ¿cuántos quieren la prosperidad? ¿Cuántos quieren que Dios les recompense en su abundancia? Va a tomar una ofrenda mejor que la que dio antes. Ahora, ya. Hermano, porque yo ya le solté la palabra. Va a tomar una ofrenda y un diezmo y colóquese en pie. Vamos a dar ahora para el Señor. No sé si hay un músico por ahí. Óigame, va a levantar su ofrenda, su diezmo. Colóquese en pie, por favor. Colóquese en pie. Y vamos a pactar delante de Dios. Vamos a colocar esa ofrenda. Pacte por algo. Hermano, si tiene deudas, lo desafío. Pacte por esa deuda. Dígale: Señor, hoy como la viuda voy a dar extraordinariamente. Y pídale a Dios que le haga el milagro. Le prometo, Dios lo va a bendecir. Hermano, si no tiene empleo, pacte por el empleo. Mi amado hermano, si hay algún familiar enfermo, pacte por la salud de su familiar. Hoy vamos a hacer un esfuerzo. Levante la ofrenda del esfuerzo. Levante el diezmo. Y dígale al Señor: Padre, fuerte, diga: Señor, la Biblia dice que tú miras la forma en que tu pueblo ofrenda y diezma. Hoy, como la viuda, hago un gran esfuerzo. De acuerdo a tu palabra, quiero suplicarte que registres en tu santo libro mi esfuerzo, mi compromiso. Señor, te suplico que quebrantes por esta ofrenda al devorador, quebranta la ruina, quebranta el desempleo, quebranta la enfermedad. Te lo suplico en los méritos de Cristo Jesús. Rápidamente pasen los de las ofrendas y diezmo, pero hágalo con alegría, mi querido hermano.